Hoy nos metemos de lleno en una de las obras más potentes e influyentes del siglo XX. Vamos a desgranar El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un libro que nació literalmente en el infierno de los campos de concentración y que, sin embargo, es una de las mayores lecciones de esperanza y propósito que se han escrito. Imagina ir al psiquiatra y que lo primero que te suelte sea esto, así, a bocajarro. Pues esta era la pregunta que Frankl, como médico, hacía a sus pacientes. Porque la respuesta, eso que te agarra a la vida cuando todo va mal, ahí está la clave de todo, el corazón de su filosofía, encontrar un porqué. Pero claro, para entender el libro hay que entender al hombre. Y Viktor Frankl no era un teórico que hablaba desde un despacho, no. Él fue el prisionero número 119.104. Sobrevivió a Auschwitz, pero lo perdió todo, a sus padres, a su hermano, a su mujer. Su punto de vista nace de la experiencia más devastadora posible. Y esta es la pregunta que late en cada página del libro. Piénsalo un momento, si te lo quitan absolutamente todo, ¿qué te queda? ¿Qué puede hacer que la vida siga valiendo la pena? Bueno, pues este libro es su intento de responder a eso desde el lugar más inhumano que podamos imaginar. Vale, pues Frankl lo divide todo en 3 fases, como un viaje psicológico. La primera fase empieza con el shock brutal de llegar al campo. Es un proceso sistemático, calculado para despojarte de todo lo que eras, para borrar tu identidad. Y era un proceso metódico, ¿eh? No era al azar, desde que llegabas hacinado en un tren hasta esa primera selección donde un dedo decidía si vivías o morías. Cada paso estaba diseñado para aniquilar tu dignidad. El objetivo final era que dejaras de ser una persona para convertirte en un simple número. Pues este era Viktor Frankl. Se acabó el doctor, se acabó el marido, el hijo. Ya no era nadie. Era un número tatuado en el brazo. Una pieza más, totalmente reemplazable, en la maquinaria de la muerte. La identidad quedaba hecha trizas. Y esto nos lleva a un concepto clave que él llama la existencia desnuda. Él mismo cuenta que el punto de inflexión fue cuando un guardia le quitó el manuscrito de su libro, el trabajo de toda su vida. En ese preciso instante se dio cuenta de que ya no le quedaba nada que perder, salvo, como él mismo dice, su ridícula vida desnuda. Bien, una vez superado ese shock inicial, los prisioneros entraban en la segunda fase. Y es una fase de contrastes. Por un lado, una apatía total, una especie de muerte emocional para poder sobrevivir. Pero por otro, algo increíble, el descubrimiento de un refugio interior. A ver, la apatía suena fatal, pero allí era un mecanismo de defensa puro y duro. Para aguantar los golpes, el hambre, ver morir a gente cada día, tenías que crear una coraza. El cerebro básicamente baja el volumen de las emociones para no estallar. Era una armadura indispensable. Pero, y este es un pero gigante, mientras por fuera todo era indiferencia, por dentro pasaba algo alucinante. El mundo interior se volvía increíblemente rico. Frankl cuenta cómo, mientras marchaba, con un frío que pelaba, tenía conversaciones enteras en su cabeza con su mujer. La imagen de ella, su amor. Eso le daba una fuerza que nada ni nadie en el campo podía quitarle. Y ese refugio interior se alimentaba de muchas cosas, no solo del amor, también de una vida espiritual intensa, del humor negro, que era un arma de supervivencia brutal, o incluso de la capacidad de emocionarse viendo una puesta de sol entre los alambres de espino. Eran como pequeñas anclas de humanidad en medio de aquel océano de locura. Todas esas anclas, todos esos recursos internos, nos llevan a la tercera fase de la experiencia y al descubrimiento más importante de Frankl, la idea central que ha inspirado a millones de personas y que él llamó la última de las libertades humanas. Volvemos a la pregunta del principio, pero ahora la hacemos desde la experiencia, desde las tripas. Si te pueden quitar tu casa, tu familia, tu nombre, tu dignidad, ¿queda algo que sea realmente tuyo, que nadie te pueda arrebatar? Pues aquí está la respuesta. Y es demoledora. Lo único que nadie jamás te puede quitar es la libertad de elegir tu actitud ante lo que te pasa. ¿Podían controlar tu cuerpo? Sí. ¿Podían hacerte sufrir? Por supuesto. Pero la decisión de cómo responder a ese sufrimiento, esa era solo suya. Esa libertad interior es intocable. Es absoluta. Esta idea se resume perfectamente en una frase de Nietzsche que a Frankl le encantaba repetir. Al final, se dio cuenta de que los que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente. No. Eran los que tenían un porqué, un motivo, un sentido para seguir luchando. Ya fuera volver a ver a alguien o tener una misión que cumplir. Y claro, cuando Frankl fue liberado, no se guardó este descubrimiento, lo transformó en toda una escuela de psicoterapia, la logoterapia. Una terapia que no se centra en los traumas del pasado, sino en el sentido del futuro.
Para que nos hagamos una idea, es útil compararla con el famoso Freud. Mientras que Freud decía que lo que nos mueve es la voluntad de placer, Frankl le da la vuelta y dice que no, que la principal fuerza que nos impulsa es la voluntad de sentido. O sea que los problemas no vienen tanto de la falta de placer, sino de sentir que tu vida no tiene un propósito. Y lo más interesante de la logoterapia es que no te dice cuál es el sentido de la vida, para nada. Lo que dice es que la tarea de cada persona es encontrar su propio y único sentido. Y ese sentido puede estar en el trabajo, en el amor, o como él aprendió de la forma más dura, en la actitud que tomamos ante el sufrimiento que no podemos evitar. Y así esa pregunta tan directa que Frankl hacía a sus pacientes, hoy nos la hace a nosotros. Porque al final, da igual cuáles sean las circunstancias, la búsqueda de un propósito es lo que nos define y nos mantiene vivos. La pregunta entonces queda ahí, en el aire. ¿Cuál es nuestro porqué?